Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema, bueno, un poco espinoso, diría yo. Vamos a darle una vuelta a esas ideas que quizás damos por sentadas sobre la diferencia, sobre el otro, sobre todo en educación. Y para esto vamos a usar como guía unos fragmentos de un texto que a mí me parece fascinante. Y si el otro no estuviera ahí, Notas para una pedagogía improbable de la diferencia, de Carlos Escliar y Jorge La Rosa. La idea es hacer una reflexión un poco crítica, porque oímos mucho hablar de diversidad, tolerancia, inclusión, palabras que suenan genial, ¿no? Sí, están por todas partes. Las recetas mágicas, para nada. Es más bien explorar juntos una perspectiva que cuestiona lo típico. Queremos ver qué significa mirar al otro sin intentar meterlo rápido en nuestras cajitas mentales. Venga, vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues mira, yo creo que un buen punto de partida es justo la sensación que ellos mismos describen al principio del texto. Hablan de una especie de saturación, como que vivimos ahogados en discursos pedagógicos sobre el otro. Venga, a hablar de diversidad, de respeto, de multiculturalismo. Parece casi una obligación moral, ¿no? Estar todo el día con eso en la boca. Sí, totalmente. Pero justo ahí, lanzan la primera piedra, digamos. La pregunta que da título al texto. Con tanto darle vueltas al otro, ¿está el otro realmente ahí? O sea, ¿no será que nuestro propio lenguaje, ese afán por nombrarlo, por clasificarlo, por entenderlo, acaba creando una versión light, domesticada, que nos impide ver su alteridad real? Uf, Hablamos tanto del otro que, al final, lo hacemos desaparecer en su diferencia genuina. Esa es la tensión con la que arrancan. Es fuerte, ¿eh? sí. Empezamos fuerte. Que el discurso sobre la diversidad pueda acabar, anulando la diferencia, es una idea que da que pensar. De hecho, critican eso que comentabas, cómo esas buenas intenciones, ser tolerante, respetar y tal, se convierten muchas veces en una especie de manual de instrucciones, un deber ser pedagógico. Claro. Se nos dice cómo tenemos que relacionarnos con quien es diferente. Y ahí es donde me salta la duda que plantean ellos. ¿No estaremos sin querer queriendo creando una nueva forma de control? Una manera un poco sutil de decir, vale, sé diferente, pero sé diferente como yo espero que lo seas, ¿no? Exacto. Lo fascinante aquí es precisamente esa paradoja, que un discurso que se vende como liberador, como éticamente superior, pueda terminar funcionando como un mecanismo de regulación. Al decir cuál es la forma correcta de tratar la diferencia, quieras que no, estás definiendo al otro desde tu sitio, desde la lógica de lo mismo, de lo tuyo. Claro. Piénsalo un momento, cuando ponemos etiquetas, el inmigrante, la superdotada, el niño conflictivo, estamos encasillando. Y aunque la intención sea buena, sea ayudar o comprender, quizá estamos cerrando la puerta a un encuentro real con esa persona en su singularidad, que siempre desborda la etiqueta. Entiendo. El discurso, en cierto modo, construye al otro a nuestra imagen y semejanza, o por lo menos a la medida de nuestras categorías. Le quitamos esa capacidad de sorprendernos o de incomodarnos de verdad. Vale, pillo la crítica al discurso habitual. Pero entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? Si no podemos etiquetar o definir tan fácil, ¿cómo nos acercamos a esa diferencia? Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante la cosa, porque meten en la conversación a Emmanuel Levinas, y su visión de la alteridad, por lo que voy entendiendo, choca de frente con casi todo lo que se suele decir en pedagogía. Totalmente. Levinas es, digamos, la piedra de toque que usan para desmontar las ideas más cómodas. Para Levinas, el otro no es simplemente alguien con rasgos distintos a los míos, no. Es alguien radicalmente otro. Su existencia es exterior a la mía, imposible de asimilar del todo, de meter dentro de mi mundo o de mi cabeza. Hay una separación infranqueable. No es una diferencia de cantidad, sino de cualidad, de naturaleza. Vaya. Y de esta alteridad tan radical, fíjate, surge el núcleo de su ética. La relación básica con el otro no es de conocimiento, voy a entenderte, ni de poder, voy a ayudarte o a controlarte, no. Es de responsabilidad. Responsabilidad. Sí. Una responsabilidad que me viene como impuesta por la mera presencia del otro, por su rostro,
que me mira y me exige una respuesta antes incluso de que yo decida ser responsable. Es una responsabilidad infinita y, ojo, no recíproca. No depende de que el otro sea responsable conmigo. El otro me precede. Su existencia me obliga éticamente. Punto. Espera un momento. Si la relación fundamental es de responsabilidad y no de conocimiento, y si el otro es, como dices, radicalmente inaccesible a que yo lo comprenda del todo, ¿qué pasa con la empatía? Esa idea tan repetida en educación de ponerse en el lugar del otro. Según Levinas, eso sería imposible, ¿o qué? Exacto. Levinas diría que es literalmente imposible ponerse en el lugar del otro, porque su lugar es suyo, es inaccesible para mí. Pero iría más lejos. Podría ser incluso éticamente, problemático. Problemático. Sí. Porque al intentar ponerme en su lugar, no estoy intentando reducir su experiencia, que es única e intransferible, a algo que yo pueda sentir o comprender. Es decir, no estoy, otra vez, reduciendo al otro a mí mismo, anulando su alteridad radical. Ah, claro. La responsabilidad, según Levinas, no pide comprender al otro o sentir lo que siente, pide responder a su llamada, a su vulnerabilidad, a su simple estar ahí como otro ser humano que me interpela desde fuera de mí. Es una ética, mucho más exigente y menos cómoda que la simple empatía. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos que desafía un montón de prácticas pedagógicas que damos por buenas. Entendido. Sí, es una perspectiva que te obliga a replantearte muchas cosas. Y esto nos lleva directos a otra cuestión que sacan Escliar y La Rosa. ¿Qué significa realmente ese impulso tan típico de la pedagogía y, bueno, de la modernidad en general, de querer conocer al otro, de comprenderlo, clasificarlo, explicar por qué hace lo que hace, cuáles son sus necesidades? ¿Podría ser que este afán de conocimiento que parece tan bueno sea en realidad una forma de neutralizar esa alteridad radical de la que habla Levinas? Una forma de hacerlo menos raro, menos amenazante, más manejable. Esto plantea una pregunta importante, sí. Y la respuesta que sugieren ellos es incómoda. Ese afán por conocer y representar al otro que está detrás de tantos proyectos educativos, vamos a estudiar otras culturas, vamos a entender los problemas de la inmigración. Puede ser, visto desde esta óptica levinaciana, una forma muy sofisticada de control. Control. Sí. Al conocerlo, al traducirlo a nuestras categorías, a nuestras explicaciones, lo estamos metiendo en nuestro sistema de pensamiento. Lo hacemos de alguna manera predecible. Ya. Y al hacerlo predecible, quizá le quitamos justo aquello que lo hace radicalmente otro, su capacidad de irrumpir en nuestro mundo y cuestionarlo desde fuera. Por eso el texto es bastante escéptico con los proyectos pedagógicos centrados solo en la aceptación o la integración. No porque aceptar sea malo en sí, ojo, sino porque la idea misma de aceptar al otro puede implicar una posición de poder, yo te acepto en mi mundo, que niega esa separación radical y esa responsabilidad previa que dice Levinas. Quizá la relación ética no sea tanto aceptar como dejarse afectar, dejarse interrogar, transformar por esa presencia del otro que no podemos reducir. Dejarse afectar, transformar. Ahí conectamos con otra distinción que me pareció clave en el texto. La diferencia entre experiencia y experimento. Creo que es fundamental para entender a dónde quieren llegar. ¿Puedes desgranar un poco esa diferencia? Porque no creo que hablen solo de experimentos de química, ¿verdad? No, claro, para nada. La distinción es más filosófica, existencial. Un experimento, en el sentido que le dan ellos, es algo que yo diseño, planifico, controlo. Tiene un objetivo claro, sigue un método, busca verificar algo o producir un resultado que ya espero. El sujeto del experimento es activo, domina la situación. Piensa, por ejemplo, en una clase perfectamente diseñada donde se espera sí o sí que los alumnos aprendan X o Y al final. Eso sería más un experimento. Vale. La experiencia, en cambio, es algo radicalmente distinto. No es algo que yo hago, sino algo que me pasa. Algo que me sucede, me afecta, me transforma de maneras que no puedo ni prever ni controlar del todo. La experiencia interrumpe mi día a día, mis ideas previas, mi sensación de que controlo. El sujeto de la experiencia es más bien pasivo, en el sentido de receptivo. Está expuesto a lo que le llega de fuera. Ah, vale, entiendo la diferencia. Y la conectan directamente con el encuentro con el otro, ¿no?
Ese encuentro, si es de verdad, si respeta esa alteridad radical de Levinas, no puede ser un experimento pedagógico planificado con resultados garantizados. Tendría que ser más bien una experiencia. Algo que nos saca de nuestro sitio, que nos expone a lo inesperado, quizá incluso a lo incómodo. Exactamente. Y dan un paso más contraponiendo la experiencia no solo al experimento, sino también a la información. Argumentan que vivimos en una sociedad, sobresaturada de información. Uf, ni que lo digas. Noticias, datos, opiniones, clics, todo va a una velocidad de vértigo. Estamos constantemente informados, pero ¿tenemos realmente experiencias? Buena pregunta. La información, dicen, nos mantiene a menudo en la superficie de las cosas. Nos da como la ilusión de saber, de controlar, pero rara vez nos transforma en profundidad. Para tener una experiencia hace falta otra actitud, otro ritmo. Describen la diferencia entre el sujeto de la información, que es activo, busca, consume y tira datos, opina rápido, se mantiene a distancia, y el sujeto de la experiencia, que es más pasivo, en el sentido de receptivo. Está expuesto, es vulnerable a lo que le pasa, es capaz de pararse, de escuchar, de ser afectado. Esto me hace pensar, en la educación de hoy, ¿no estamos a menudo más centrados en dar información y formar sujetos de la información competentes que en crear espacios para esa experiencia que transforma? Esa es una de las críticas implícitas más potentes del texto, yo creo. Argumentan que nuestra cultura de la velocidad, de la eficiencia, de la opinión al momento y de acumular datos dificulta muchísimo la posibilidad de la experiencia. Nos volvemos como impermeables, ¿sabes? Todo nos resbala. Sí. Sobre él, para saber de dónde viene, cuáles son sus problemas, cómo funciona su cultura, pues estamos cerrando la puerta a que ese encuentro sea una experiencia que nos cuestione, que nos cambie, que nos haga ver el mundo y a nosotros mismos de otra manera. La experiencia necesita tiempo, silencio, paciencia, una disposición a no saber, a dejarse sorprender, incluso a sentirse un poco perdido o incómodo. Virtudes que, no siempre están de moda. Vale, vamos atando cabos. Por un lado, el encuentro auténtico con la diferencia radical del otro. Si seguimos a Levinas, parece que necesita una apertura tipo experiencia. Algo que nos pasa, nos descentra, nos expone a lo imprevisible y nos pide responsabilidad. Por otro lado, la pedagogía que más vemos a menudo busca controlar, planificar, medir resultados, más en la línea del experimento o de gestionar información. Hay una tensión clarísima ahí. Entonces, ¿qué tipo de pedagogía proponen Scliar y La Rosa ante este panorama? La llaman improbable. ¿Por qué improbable? ¿Pan difícil es? Pues la llaman improbable precisamente por eso, porque va a contracorriente de esas lógicas que dominan. El control, la eficiencia, los resultados predecibles que empapan gran parte de la educación actual. No es una receta, no es un nuevo método con garantía de éxito. Es más bien una sensibilidad, una ética distinta. ¿Vale? No se trataría tanto de una pedagogía obsesionada con producir un tipo concreto de sujeto, el ciudadano tolerante perfecto, el competente interculturalmente, etc. O con lograr unos objetivos medibles sobre la diversidad. Sería, quizá de forma más humilde, una pedagogía que intenta crear las condiciones de posibilidad. Crear el espacio para que el encuentro genuino y la experiencia transformadora puedan o no, porque no se puede forzar, tener lugar. Reconoce que no puede garantizar ese encuentro. Es más, Artesanal, digamos. ¿y cómo serían esas condiciones de posibilidad? ¿Qué actitudes necesitaría tener el educador o incluso la escuela como institución? Pues requeriría cultivar actitudes que, como decíamos, no siempre se premian. Una apertura radical a lo desconocido, a lo que no cuadra en nuestros esquemas. Una capacidad de escucha profunda, que no busque confirmar lo que ya sabemos, sino dejarse preguntar. Muchísima paciencia para no ir corriendo a juzgar, etiquetar o solucionar al otro. También una cierta vulnerabilidad, aceptar que el encuentro nos puede afectar, descolocar, mostrar nuestros propios límites. Y fundamentalmente, reconocer los límites del propio saber y del propio poder. No podemos entenderlo todo, no podemos controlarlo todo, no podemos hacer al otro a nuestra medida. Entiendo. Y aquí meten una idea final muy potente, casi poética. Quizás se trate de pensar una pedagogía basada más en la pasión que en la acción, pero pasión entendida en su sentido original, etimológico. Pathos,
padecer, ser afectado, recibir. Ajá. En contraste con la acción, entendida como hacerle algo al otro, intervenir sobre él, dirigirlo, gestionarlo, sería una pedagogía que priorice el estar presente, el acompañar, el dejarse tocar por la alteridad antes que el impulso de actuar para cambiarla según nuestros planes. Una pedagogía de la pasión, del dejarse afectar. Uf, eso sí que suena improbable en un sistema educativo tan enfocado en la acción, los resultados, la intervención. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto al final del día? Si tuvieras que resumir el desafío principal que nos lanzan estos autores, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo diría que el desafío es una invitación a sospechar de las soluciones fáciles y de los discursos políticamente correctos sobre la diversidad, que a veces son un poco huecos. Nos empujan a ir más allá de la superficie y a pensar en la relación con la alteridad como algo mucho más profundo y éticamente exigente. Una relación que se ancla no tanto en el conocimiento que acumulamos sobre el otro, ni en las técnicas para gestionarlo, sino en la posibilidad siempre abierta, siempre incierta, de la experiencia genuina. Ese encuentro que, justo porque respeta la diferencia radical, tiene el poder de transformarnos, de sacarnos de nuestro centro cómodo. Y esto, para quienes nos escuchan, creo que ofrece una mirada mucho más rica, ¿no? Y más compleja sobre un tema del que se habla sin parar. Es una llamada a cuestionar nuestros propios supuestos, que a veces están muy dentro, sobre cómo entendemos la diferencia y cómo nos relacionamos con ella. No solo en la escuela, sino en la vida, en la calle. Nos obliga a pensar de otra manera, quizá una manera más incómoda, pero también posiblemente más honesta. Exacto. Y tal vez como reflexión final, para dejarla ahí frotando, podríamos plantear una pregunta que sale de todo esto y que conecta con la realidad, con la práctica. Si aceptamos que las instituciones educativas y la sociedad en general tienden a priorizar el control, la planificación, la eficiencia, los resultados medibles y predecibles, ¿cómo narices se puede crear espacio real para lo impredecible? Buena pregunta. ¿Cómo podemos abrir pequeñas grietas en esos sistemas para que esa experiencia transformadora, ese encuentro genuino con la diferencia que puede descolocarnos pero también enriquecernos, tenga alguna posibilidad de ocurrir? ¿Qué implicaría en el día a día de una clase, de un equipo de trabajo o incluso en nuestra vida personal cultivar activamente esa vulnerabilidad, esa paciencia, esa disposición a padecer, a dejarse afectar, que parece necesaria para estar de verdad abiertos a lo que nos pasa cuando nos encontramos cara a cara con lo radicalmente otro? No hay respuestas fáciles, claro, pero quizá la pregunta en sí misma ya sea un primer paso importante. Pensar en ello.